Bueno, retomamos entonces la máquina asincrónica. Ustedes tienen la posibilidad de trabajar con dos circuitos, o un circuito que tiene que ver con algo exacto, o un circuito que tiene que ver con un modelo equivalente, que es haciendo de acá para allá un Thevenin y sacando una tensión de Thevenin, una resistencia de Thevenin y una reactancia de Thevenin. ¿Sí? Acá está la impedancia de Thevenin, como quedaría, ¿sí? Entonces ustedes pueden encontrarse con esos valores o se pueden encontrar con circuitos aproximados. Bueno, acá está, en este caso, cuál sería la expresión de la tensión de Thevenin, ¿sí? Sería aquí la tensión que tengo entre el punto A y B, que es la corriente que está circulando por acá, multiplicada por esta reactancia, ¿sí? Y esa corriente que está circulando por acá es ni más ni menos que la tensión dividido la impedancia equivalente, que está acá. Entonces, la tensión dividido esa impedancia equivalente multiplicado por la reactancia me está dando la tensión de Thevenin. Bueno, hecho esto, podemos trabajar entonces con lo que identificábamos la resistencia donde se hacía el trabajo mecánico de la máquina, ¿sí? Entonces la potencia mecánica interna era ¿quién? 3 veces la corriente que está circulando en el rotor, 3i² por R'2 sobre S, ¿sí? Donde R'2 es justamente la resistencia que se ve en el secundario, y a eso se le restan las pérdidas en el cobre. Estoy restando las pérdidas en el cobre y con eso tengo la potencia mecánica interna. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tengo la expresión de la potencia mecánica interna y por último, el valor importante que debemos considerar es siempre el valor de la cupla. Ustedes saben que la cupla es el cociente entre la potencia, en este caso la mecánica interna, dividido la velocidad del motor. Pero como la velocidad del motor va a estar permanentemente cambiando, yo sé que la velocidad del motor, si aplico la fórmula del resbalamiento, es igual a la velocidad sincrónica 1 menos S. Entonces reemplazo, ¿para qué? Para que me quede en función de la velocidad sincrónica, ¿sí? La potencia mecánica interna, que la habíamos encontrado acá, la pongo, que también es PG 1 menos S, se me van estas dos expresiones y tengo que la cupla electromagnética es PG dividido la omega sincrónica, ¿sí? Donde PG es 3i² R'2 sobre S, 1 sobre omega S. Bueno, si con esto lo que nosotros tenemos la posibilidad de poder con esto tengo la posibilidad de poder calcular o graficar la cupla, ¿sí? Lo vimos ayer, el cociente, perdón, la relación par velocidad, ¿sí? Tiene esta característica mecánica, donde tengo un par que es el nominal a la velocidad nominal, que es muy parecida a la velocidad sincrónica, que lo tomo como par base, porque le asigno el 100%. Fíjense que el par de arranque, lo veíamos en el curso de ayer, tiene un porcentaje del 200%, y el par máximo tenía que ser, ¿cuánto? Arriba de 2 veces y medio esto, miren. Se me va casi a 500. Y esta es entonces la característica cupla velocidad de la máquina asincrónica.
Una característica que podemos determinar acá es a qué velocidad se produce este par máximo, ¿sí? A qué velocidad se produce ese par máximo. Y para eso se calcula, o sea, hay que hacer la derivada de la cupla respecto de ese, la derivada de la cupla respecto de ese, y eso igualarlo a 0. Con eso, ¿qué obtengo? El resbalamiento donde se produce la cupla máxima. Y esto es ni más ni menos que R'2 dividido X equivalente. Aproximadamente, aproximadamente. Ahí tengo entonces un dato importante. Para cualquier valor de cupla, tiene que aplicar esta expresión, ¿sí? Esta expresión, ¿sí? Para cualquier valor de cupla. Para la cupla de arranque, en la cupla de arranque, tengan presente esto, S es igual a 1. N es igual a 0 en el arranque, S es igual a 1. En sincronismo, S es igual a 0 y N es igual a N sincrónico. Bueno, avanzamos. Profe, Sí. le hago una consulta. ¿Cuándo conviene, digamos, tener ese par máximo? No, ese par máximo es una característica de la máquina. La máquina nunca va a trabajar a ese par máximo, ¿sí? La máquina no va a trabajar, lo que pasa que es la reserva que vos tenés. Te voy a dibujar una cupla resistente. Vamos a suponer que esta es la cupla resistente, ¿sí? Vamos a suponer que es la cupla resistente. Si vos tenés algún transitorio mecánico donde esto se puede mover para allá o para acá, ¿sí? Si esto se mueve para allá, vamos a suponer que tuviste, te voy a dibujar en otro color, un transitorio mecánico y se te movió ahí. Bien, para este valor de cupla, vos tenés una cupla acelerante disponible. Pero, ¿qué pasaría si yo me voy a acá? Y me voy acá. ¿Qué pasa? No voy a poder llegar al par máximo. No, para este valor, ¿qué respuesta, qué reserva tenés en esa velocidad? ¿Qué reserva tenés en esa velocidad? Ninguna. Se te frena la máquina. Es inestable. Es inestable. Entonces, el par máximo sirve para eso, para que vos puedas tener reserva rotante en la máquina y ante un determinado pico que puedas tener con tu o algún transitorio mecánico, vos puedas seguir acelerando la máquina y puedas abastecer esa carga. Pero nunca, bueno, obviamente esto puede seguir creciendo, ¿sí? Puede seguir creciendo, tener diferentes pares. Para todos estos pares, para un aumento del par acá, siempre va a tener una reserva, hasta llegar al par máximo. ¿Está bien? Sí, sí. Bien, lo que les decía, la derivada respecto de 0 y encontramos esta expresión. Acá está, la expresión. Como está aproximadamente a 0, se puede despreciar y queda la expresión que yo les acabo de poner. Eso lo reemplazo, o sea, el resbalamiento de cupla máxima, R'2 sobre X equivalente, lo reemplazo en el valor de la cupla, ¿y qué cupla voy a obtener? La cupla máxima, ¿sí? La cupla máxima. Otro tema para recordar. Son temas fundamentalmente para recordar porque vamos a calcular. Bien, entonces acá aparece la posibilidad de tener, bueno, acá tenemos los valores de las curvas de cupla,
la curva de corriente y la curva de potencia. ¿Sí? Bien, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, ahí variando la resistencia con anillos. Variando la resistencia, vamos modificando, variando la resistencia, vamos modificando estos máximos, ¿sí? Entonces se me va corriendo la curva, entonces, ¿qué es lo que tengo? Estoy teniendo mayores cuplas de arranque. Estoy teniendo mayores cuplas de arranque, perfecto. ¿Eso solamente Bien. con el rotor bobinado? Únicamente con rotor bobinado, pero teniendo la posibilidad de motores doble jaula, como los que están acá, o de ranuras profundas, en el momento del arranque, donde la frecuencia es 50 Hz, hay una variación de la resistencia, que luego, cuando la frecuencia baja casi a corriente continua, esa variación de la resistencia es similar a como que se hubiera puesto una resistencia variable en el rotor, entonces me permite tener motores con jaulas profundas o doble jaula como está acá, pero con cupla de arranques importantes. Entonces esos son motores con rotor doble jaula de ardilla, una barra superior y una barra inferior. Fíjense, alta resistencia, baja inductancia, baja resistencia, alta inductancia. ¿Sí? Bueno, esto nos da la posibilidad, acá sería el modelo equivalente, con los dos rotores, bueno, nos da la posibilidad de manejar o de tener alguna característica similar a la que les acabo de mostrar. Sí, ¿quién quería preguntar? No, voy a preguntar, pero no, me parece que no sé si está bien. Si existe algún rotor tipo jaula de ardilla que yo tenga, digamos, manera de acceder. El rotor bovino, no, jaula de ardilla no. Jaula de ardilla está, es compacto, no podés acceder. Lo único que accedes es en el rotor bobinado. Ok. Entonces, la jaula interior tiene una resistencia baja, por el tipo de jaula que tiene. Bueno, es lo mismo que un rotor de barras profundas. Acá estaban entonces los tres tipos de máquinas que teníamos. La clase A es la que nosotros normalmente conocemos, la clase B es similar a la que conocemos, con menor cupla máxima, ¿sí? Es un poquito menor, pero ya la clase C y la clase D son motores con doble barra, doble jaula o barra profunda. Fíjense la diferencia que tienen las cuplas de arranque. Una ya se va al 250 y la otra al 300%. ¿Sí? Y no tienen relación con respecto a la cupla máxima. O sea que básicamente lo que están privilegiando es ese momento que es el arranque. Bueno, clase C y clase D. Bien, esos son los distintos tipos de rotores. Te hago una consulta, José, con respecto a ese gráfico que estabas mostrando. Yo en el clase D tengo un pico, digamos, una cupla máxima mayor a un clase A, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora, lo que tengo es que a un igual torque, una igual cupla, va a girar con un resbalamiento mucho mayor. Exacto. ¿Y eso qué desventaja me trae? ¿Solo la velocidad en el eje o tiene algún tipo de pérdidas que se sumen, digamos, que provoque más pérdida? Uno va a trabajar con este resbalamiento y otro va a trabajar con este resbalamiento. No, va a tener mayores pérdidas.
Ok, Va a tener mayores pérdidas y menor rendimiento. bien. Pero bueno, lo que pasa es que fíjate la cupla de arranque que tiene este. Sí, sí. Son motores Claro, especiales, son motores especiales. Profe, Lo que pasa es que estos motores fueron diseñados en un momento donde, bueno, no se quería tener un rotor bobinado, el rotor bobinado es mucho más pesado, es más caro, necesita mantenimiento, entonces aparece este diseño. Pero bueno, ayer estuvimos viendo los arrancadores suaves y ya con ese tipo de solución, bueno, podemos trabajar este tipo de cosas. Podemos o no, hay veces que no queda otra que utilizar este tipo de motor. profe, ¿puede ser una consulta? ¿Sí? ¿Cuál va a tener el menor rendimiento? ¿El que presenta una velocidad más alta o el que presenta una velocidad menor? No, el rendimiento va a estar asociado al resbalamiento. Si yo trabajo con resbalamientos altos, ese motor va a tener menos rendimiento. Ok. Bueno, los arranques ya lo habíamos visto, todo esto lo habíamos visto, arranque estrella triángulo lo habíamos visto, lástima que se perdieron el curso de ayer, que estuvo muy bueno, realmente estuvo muy bueno, vimos todo esto justamente, arranque con resistencia de cortocircuito, vimos todo esto y me faltaban los métodos de regulación de la velocidad. Bien, ¿por qué quiero regular la velocidad? Porque cualquier proceso industrial necesita muchas veces que la máquina tenga velocidad variable. Entonces necesita que regule la velocidad. No solamente lo puedo necesitar por el propio proceso que se está produciendo, sino en determinados lugares es necesario por un tema de ahorro energético también. Y esos ahorros energéticos son sustanciales. Entonces, esta máquina, hasta que no vino la electrónica de potencia, era una máquina que tenía determinadas aplicaciones, no lograba imponerse, y la máquina por excelencia para lo que era la industria, que se necesitaba de regulación de velocidad y no potencias muy grandes, o potencias aceptables, era la máquina de corriente continua. Bien, cuando tenemos la posibilidad, o antes de la aparición de la electrónica de potencia, aparecen, que ahora los vemos, una serie de posibilidades de variación de la velocidad. ¿Qué sería la variación de la velocidad? Bueno, yo tengo la relación cupla velocidad de mi máquina, cupla velocidad, este sería mi característica, ¿no? Mecánica, esta sería la característica mecánica del motor. Ahora voy a dibujar la característica de la cupla resistente, vamos a suponer que es esta, cupla resistente del mecanismo. Bueno, acá tengo esta N1. Bien, entonces había diferentes formas de cambiar la velocidad de la máquina. Por ejemplo, si yo cambio el número de polos, ¿sí? La velocidad es 120 F sobre P. Entonces, si yo paso de 2 a 4 polos, paso de 3000 a 1500 vueltas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque estoy variando esto. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Entonces, en ese caso estaríamos haciendo esto, donde N es 1500 y acá N es 3000. Bien,
Cambio del número de polos. Variación de la frecuencia de entrada, después lo vamos a ver. Estaría Regulación de... teniendo mayores pérdidas, ¿no? Al hacer eso, al cambiar el número, la cantidad de No, polos. no. Bueno, obviamente lo que va a aumentar, ¿qué va a ser? Las pérdidas mecánicas. Pero bueno, estarán en relación con la potencia. Bien, ¿qué otra posibilidad tengo? Regular tensión en bornes. Habíamos dicho que esta cupla varía con la tensión al cuadrado. Recuerdan que era la cupla, era 3 veces la corriente al cuadrado, R'2 sobre S. Entonces, esta tensión era la tensión equivalente dividido la Z equivalente. Entonces, esto me va a quedar al cuadrado. Entonces, si yo disminuyo la tensión, ¿qué hago? Estoy haciendo esto. Entonces, ahora la cupla está acá y ahora tengo N2. Si la bajo más, tendré y la podré... Bueno, esa es una forma de variar la tensión. La otra forma era tener el motor conectado a un autotransformador de salida, qué sé yo, un par de salidas ahí, un par de salidas, y normalmente pueden ser 2 tomas al 75, al 80%, es esto, es lo mismo que les acabo de dibujar recién. La otra forma es regulando la resistencia al rotor. Ya lo habíamos visto hoy, ¿no? Sí. Pero Si yo solamente se podría con el motor bobinado. tengo esta característica y regulo la resistencia del rotor, me voy a esta característica, porque cambié acá el máximo, la ubicación del máximo. Supongamos que tenemos esta cupla resistente, entonces paso de esta velocidad a esta otra velocidad. Bueno, regulé la velocidad, la estuve cambiando de un punto a otro, con resistencia del rotor. La que tenemos que ver es la de la frecuencia de entrada. ¿Por qué? Bueno, acá está. Si yo cambio esto, N igual a 120 por delta de F sobre P, si yo cambio F, me va a cambiar N. Y yo cambio F, me va a cambiar N. Veamos entonces, veamos todos los métodos que hay. Si está hablando, profe, me parece que lo perdimos. Está silenciado, ¿no? A ver, ahí estamos. Ahí está. Ahí sí, ahí va. Bien, bueno, cambio del número de polos. Cambio del número de polos de la máquina, ¿sí? Entonces, voy a tener un bobinado de esta forma, y ahora lo voy a cambiar a esta forma, ¿sí? Entonces, paso. Esto sería tener la posibilidad de múltiples polos. Normalmente de 2 a 4 o de 4 a 8, hay que ver cómo está organizada la máquina. He visto motores motor Mech de 2 a 4 polos. Bueno, y obviamente que esa lógica de cambio del número de polos hay que hacerlo con contactores, ¿sí?
hay que hacerlo con contactores. Entonces, simplemente es hacer eso, ¿sí? Bien. Bueno, lo que estamos interviniendo es siempre sobre esta ecuación y estamos tocando esto. Ahora, ¿qué pasa? Ese cambio es un cambio que es discreto, ¿sí? Son valores fijos. Es un cambio discreto. Como vamos a ver, eso no nos va a servir. Bien. Variación de la frecuencia de alimentación. Variación de la frecuencia de alimentación. Bueno, lo mismo. La velocidad habíamos dicho que era 120 F sobre P. Por lo tanto, si yo estoy cambiando F, tengo la posibilidad de variar la frecuencia, inmediatamente que voy a tener una variación de la velocidad y en forma directamente proporcional. Bueno, acá está el gráfico invertido. Esto es cupla y esto es velocidad, ¿sí? El gráfico invertido, donde tengo diferentes valores de, fíjense, diferentes valores de velocidad. Bien, el rango puede ir desde el 5% hasta el doble de la velocidad base. ¿Cuál es la velocidad base? Y la velocidad sincrónica, ¿sí? Esa sería la velocidad base. Bien, importante. Ustedes saben que la FEN es 444K por N, que es la velocidad, por la frecuencia, por el flujo, ¿sí? Lo que está acá. Por lo tanto, si despejo el flujo, me queda esta ecuación, con la FEN arriba y la frecuencia abajo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el flujo es proporcional a E sobre F. Por lo tanto, si yo modifico la frecuencia sin tocar E, ¿qué estoy haciendo? Vamos a suponer que disminuyo la frecuencia. Disminuyo la frecuencia, E no la toqué, el flujo aumenta. Pero si yo aumento la frecuencia, este flujo baja. Si yo aumento la frecuencia, tengo una baja de flujo. ¿Y qué sucede si tengo una baja de flujo? Esto tiene que ver básicamente con la cupla. La cupla depende del flujo. Recuerden que la cupla era proporcional a una constante, el flujo, vamos a poner del estator, el flujo del rotor por el seno del ángulo entre ellos. También decíamos que la fuerza magnetomotriz del estator por la fuerza magnetomotriz del rotor por el seno del ángulo entre ellos, ¿sí? Era la cupla. O sea, la fuerza magnetomotriz está relacionada con el flujo. Entonces, por eso que los variadores de frecuencia, lo que hacen es justamente, los variadores de frecuencia, mantener la relación E sobre F constante. Si la relación E sobre F se mantiene constante, si E sobre F es constante, entonces la cupla es constante. ¿Qué es lo que están viendo acá ustedes? Fíjense, esta cupla es constante. Ahora, si yo toco la frecuencia y no toco nada, voy a tener curvas, pero de diferentes valores de cupla máxima. Veamos a ver si lo tengo acá en la que sigue. Acá estamos. Bueno, acá
acá tengo diferentes valores de frecuencia, y la tensión es constante. La tensión es constante, B es constante. B es constante, pero como varío F, tengo diferentes cuplas máximas, diferentes cuplas máximas. Bueno. Profe, además, si uno no variara la tensión, ¿también correría riesgo de sobreexcitar el núcleo magnético como pasa en los trafos o no? Por la relación de No, esos. obviamente tengo el límite de la tensión máxima. Ok. Bueno, pero basada la velocidad base, puedo aumentar la velocidad, pero ya no puedo variar la tensión. B sobre F constante. Cuando F es mayor que la frecuencia de sincronismo, por ejemplo en este caso, yo ya no puedo, no puedo aumentar B. Por lo tanto, se me empieza a caer la cupla, acá. Se me empieza a caer la cupla. Bien. Me queda aclararles esto, perdón, que B sobre F es constante cuando la frecuencia a regular es menor que la frecuencia de sincronismo. Yo tengo que bajar frecuencia. Entonces, si bajo frecuencia, bajo tensión. Y si yo bajo tensión, ¿qué tengo que bajar? Me baja la cupla. Por eso esto, por eso esto, y por eso esto que está acá. Me baja la cupla. Me baja la cupla. Eso es lo que me pasa con, en el caso de esto, ¿no? Par velocidad, para el caso de velocidad por debajo de la velocidad base. Bueno, por arriba de la velocidad máxima, el tema es que ahí, indefectiblemente, el tema, no puedo seguir aumentando la tensión, ahí es diferente. Bueno, entonces eso sería todo. En realidad, esto es lo que hace un variador de velocidad, que es donde tenemos mayores posibilidades de poder trabajar en un rango de velocidades importante. La limitación está en los valores de tensión y básicamente la parte mecánica también de la máquina. Bueno, vamos a la más fácil, regulación de tensión en Borne, lo que ya les había adelantado, lo pasamos. Si yo tengo, esta es la carga en línea punteada y esta es la nominal, si bajé la tensión, por ejemplo, a la mitad, me baja la curva y se me ajusta al valor a la nueva velocidad. Eso es lo que pasa. Si yo conecto una resistencia en el rotor, lo que dijimos, teníamos el valor máximo acá, el valor máximo se me corre y fíjense, paso de esta a esta. Esta última no la considero. Resistencia en el rotor. Ya estamos, bueno, esto ya lo vieron, pero básicamente lo mismo. Si tengo que regular velocidad con este método, también es meterle más resistencia, es meterle más pérdida, trabajar con menos rendimiento. Y es justamente ahora la normativa me pide trabajar con rendimientos fundamentalmente superiores. ¿Sí? Ya les voy a dar una clase de eficiencia energética. ¿Ustedes ya la tuvieron, la clase de motores de eficiencia energética? No, que yo recuerde, por lo menos yo no. ¿Clase así con usted, profe? ¿Clase con usted o en otras materias? No, en uso eficiente de la energía. No, yo todavía no la estoy cursando. Yo no la hice todavía. No, ¿Nadie la eso está todavía no. haciendo?
No. Pasa que está en Bien. quinto año, ¿no? Esta materia, profe. Sí. Nos falta. Ah, bueno, yo pensé que la habían hecho. Bueno. Bueno, hay una nueva normativa mundial que clasifica los motores según la eficiencia. Esta última es eficiencia premium. Y esta también. Bueno, ya no se pueden comercializar más motores IE0 e IE1. Tienen que ser IE2 e IE3, donde acá estamos más o menos en 93% de rendimiento. ¿Sí? 93% de rendimiento. Entonces, si hay una normativa que nos indica esto, no puedo andar agregando resistencia en el rotor para variar la velocidad. Tengo que ir a métodos donde tenga eficiencia alta, fundamentalmente. Bien. Resumen de la máquina. Cupla, velocidad. Cupla, velocidad. Bien. ¿Por qué el par es mayor cuando se usa, el par máximo es mayor cuando se usa como generador que como motor? No, a ver. No, es el dibujo. Ok. Debería tener el mismo par. Debería tener el mismo par. Bueno, nosotros lo vimos así, ¿no? Ahí está. Cupla, velocidad. Cuando la máquina funciona como freno, ¿cómo sería funcionar como freno? La velocidad del rotor gira en un sentido y el campo está girando en otro sentido, ¿sí? Si yo le invierto la velocidad a la máquina por un medio externo, bueno, esa máquina obviamente se va a frenar y acá estaría funcionando como freno, ¿sí? Entonces, el resbalamiento para freno es, ese resbalamiento es mayor que 1. Bien, si voy a trabajar como, perdón, acá n es 0, s es igual a 1. Acá n igual a n sincrónica, s es igual a 0. ¿Sí? Entonces, bien, acá está. En este punto tengo S mayor que 1 y acá S negativo. Si yo voy a invertir, en el caso de que por un medio externo la estoy impulsando a la máquina, esa máquina, si supero la velocidad sincrónica, o sea, con resbalamiento negativo, recuerden que el resbalamiento era ns menos n de rotor sobre ns. Si yo a esta n del rotor la hago girar por encima de la velocidad sincrónica, esto termina trabajando como acá, como generador. La desventaja que tiene el generador, que no tiene su propia excitación, tiene muchísimas dificultades para funcionar, hay que generársela, no generar reactivo, pero bueno, pero que funciona, funciona. Y bueno, después tenemos la parte de funcionamiento como motor, ¿sí? Que es la parte que nosotros ya hemos visto. Como motor tenemos 3 valores fundamentales: la cupla nominal, la cupla máxima y la cupla de arranque. Y luego podemos identificar el punto donde tenemos la cupla máxima con la expresión del resbalamiento para la cupla máxima. Bien. En el caso de generador, como les decía, la velocidad del rotor mayor que la velocidad de sincronía. Ahí está el esquema electromagnético de para dónde gira la máquina, para dónde gira la cupla resistente, o el sentido de la cupla resistente.
La máquina como motor, la velocidad sincrónica mayor a la velocidad del rotor. Y la máquina como freno, la velocidad del rotor en sentido contrario a la velocidad, al campo sincrónico. O más precisamente, en vez de invertir la velocidad de la máquina, ¿qué podría invertir como freno? El giro, el sentido del campo. El sentido del campo. Invierto una de las fases y invierto el sentido del campo. Ahí están entonces todas las posibilidades de la máquina como freno y como generador. Bueno, lo que dijimos, funcionamiento como freno, para un lado la velocidad del campo, para el otro lado la velocidad de la máquina. Entonces, se produce cuando el rotor comienza a girar en sentido contrario al del campo de estator. Bueno, recibe energía de dos fuentes, la eléctrica y la mecánica, y el par desarrollado obviamente se opone al sentido de giro del motor. Funcionamiento como generador. Se requiere que el motor supere la velocidad. Estos son ensayos interesantes para hacer y para medir. Bueno, el par desarrollado es opuesto al sentido de giro de la máquina. La máquina obviamente recibe potencia mecánica y entrega potencia eléctrica activa a la red. La reactiva, tanto la que necesita la máquina para su excitación como la que requerida por la carga, son entregadas por la red. Esta es la dificultad que tiene esta máquina. O sea que este generador es muy difícil que trabaje en forma aislada como generador, porque no tiene reactivo. Entonces siempre tiene que estar en paralelo con un sistema. Profe, Sí. si yo lo utilizo a la máquina como generador, la tensión que genera, ¿dónde la voy a tomar, digamos, del rotor? Del estator. Del estator. Claro. Okay. Bueno, acá tenemos la máquina funcionando en forma aislada, que yo le decía, que va a tener más dificultades, en forma aislada. ¿Qué le tengo que poner? Y tengo que ponerle capacitores para que generen el reactivo. ¿Sí? Para que acá se produzca este intercambio del capacitor con la parte reactiva de la máquina, y puedan generar ese. Bueno, este ensayo, esta experiencia yo la he hecho y les puedo asegurar que funciona. Ahora, ¿cuál es el tema? Que estos capacitores, al ser fijos, es un solo valor. Es un solo valor. Pero bueno, está lindo poder hacer algún día algún trabajo cuando tengamos el laboratorio. Acá están los diferentes valores que uno puede tener con la tensión. Pero está bueno hacer algún trabajo de esta máquina. Profe, Vamos terminando. ¿Para Sí. algún generador eólico eso, aislado? ¿O siempre conviene rectificar la tensión que genera el eólico? Normalmente se cargan y luego se invierte porque tiene muchísimo más control. Algunos generadores puede ser que inyecten directamente, pero tienen que ser muy estables, tienen que tener muy buenos controles. Siempre digo, bueno, cuando los vea, voy a llevar, porque tengo un libro exclusivamente de, a ver si lo pueden ver acá, no lo pueden ver, acá, exclusivamente de generación eólica español, y está muy, muy bueno, muy detallado. Bueno, sería para armar una especialización, pero bueno, nada, ya vamos a sacar alguna idea, o a alguien que tenga que hacer las PPS, empezar a tirar también para resolver algunos temas teóricos. Más allá de Sí. ¿Por qué solamente se usa en generación eólica este tipo de máquina? Porque no es o sea, técnicamente no es buena. Yo te digo a vos,
tengo un comercio y tengo un motorcito Villa, tengo un generador sincrónico o un motor asincrónico. Con el motor asincrónico sí, te puedo generar tensión, pero tengo que ponerle, por ejemplo, en forma aislada, tengo que poner un banco de capacitores para el reactivo. Entonces no puedo hacer nada. En cambio, los generadores sincrónicos sí. Esa es la dificultad que vos tenés entre uno y otro. En cambio, de los viejos motores de rotor bobinado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tengo la máquina acá y tengo el rotor bobinado, ¿no? Que va a los anillos. Entonces, yo tengo la velocidad del campo de sincronismo, ¿sí? Y este rotor está girando a la velocidad del rotor. ¿No? Y la velocidad del rotor es, ¿quién? 120 la frecuencia del rotor sobre P. La frecuencia del rotor es muy chiquita. Bien, como yo tengo la posibilidad de ingresar a través de los anillos, los puedo cortocircuitar o podía poner resistencia, como habíamos visto, pero ¿qué pasa si yo pongo una tensión variable, un variac acá? Pongo un variac. Y pongo un variac y alimento con una frecuencia de 50 Hz este rotor. Entonces, ahora la frecuencia del rotor es 50 Hz. ¿Sí? Entonces, la velocidad que va a haber acá, que está acá, y lo puedo alimentar en sentido inverso. Entonces, el resbalamiento era N menos N sincrónico menos N sobre N sincrónico. Ahora acá es menos N, se me hace más, el resbalamiento pasa a ser mayor que 1. ¿Sí? Entonces, de esta forma, la frecuencia pasa a ser el doble. Entonces, de esta manera, no sé si alguien alguna vez anduvo haciendo ensayos de transformadores y hay que hacer ensayos muy característicos, ensayo de tensión inducida. Esos ensayos de tensión inducida se hacen con el doble de frecuencia y algún valor elevado de tensión. Entonces, de 50 pasamos a 100 Hz. De esta manera. De 50 pasamos a 100 Hz. Lo puedo utilizar como un convertidor de frecuencia. De la misma manera que yo hice esto, se las ingeniaron ¿para qué? Para que si este rotor por el viento está sufriendo variaciones de velocidad para un generador eólico acá, y hay variación de velocidad, haciendo un control de esa tensión y de esa frecuencia en el rotor, mirando las variaciones de velocidad, hacemos al revés. Hacemos que la frecuencia de la máquina, frecuencia 120 F sobre P,
o sea, el número de polos no me va a variar, el 120 es constante, yo voy a hacer que F sea siempre constante. ¿Y F de quién depende? De la velocidad. Entonces, voy a estar permanentemente censando velocidad e introduciendo y variando frecuencias. ¿Para qué? Para que el generador vea como si está siempre con la misma frecuencia y la frecuencia, con la misma velocidad, por lo tanto la frecuencia que va a entregar es constante. Pero en realidad le están mintiendo. ¿Por qué? Bueno, porque están entrando por el rotor y están haciendo todo un control sobre lo que el generador ve. Esta es una técnica muy nueva, yo si a alguien le interesa, hay algún artículo que lo tengo que tener por ahí para que lo lean. Cosas muy interesantes que surgieron para tener generadores asincrónicos en generación eléctrica. Pero bueno, tienen sus dificultades porque todo esto apunta también a lo que es el mantenimiento, ¿no? Si yo tengo un generador sincrónico arriba, corriente continua, bueno, entonces ahí había que trabajar con imanes permanentes para evitar la corriente continua, la excitación. Bueno, hay que hacer algunas cosas, o podemos estudiar algo más, pero les digo que el generador asincrónico tiene muy poca, no tiene utilidad casi. No, por eso no lo van a ver en la bibliografía. Vamos, lo último. Estamos repitiendo, como verás, no sé si todavía está Nahuel, si está todavía, estamos repitiendo lo de ayer. La chapa del motor, 3 fases, indica 50 Hz. ¿A qué norma responde? 34.1. En realidad ahora es 60.034.1. Le agregaron el 60, la norma IEC. La potencia, 15 kilovatios, ¿dónde? En el eje. Tensión, 400 volt, 29 amperes. Bueno, las formas de conexionado, en triángulo y en estrella. Tiene coseno de phi, 0,9. La otra forma de conectarse, 230 volts, 50 amperes en triángulo. Bueno, a ver, ¿quién me dice qué es esto? IP54. IP54. ¿Quién me dice qué es esto? ¿No era algo que nos decía la resistencia a cuerpos externos, a agentes externos, Bien. a agua? Bien. A la entrada de cuerpos extraños y al agua. Cuerpos extraños y al agua. Entonces dice, los índices van variando hasta un índice un poquito más alto, por ejemplo, motores contra chorro de agua. Hay otros motores contra caída vertical de agua o inclinada o en todos los sentidos, caída, otro contra chorros, bueno. ¿Puede ser que sí. el 5 sea una cifra que te indica algo y el 4 sea otra cosa? Sí, sí, el 5 es de entrada de cuerpos extraños y el 4 es para agua. Diferentes grados. Okay. Diferentes grados. Lo vamos a ver en la última clase de selección, le vamos a ver. Bueno, y después están los especiales EX, que son contra explosión. Esos son para ser utilizados en refinerías, en esos lugares donde ese motor no tiene que tener ninguna posibilidad que en el interior se genere una combustión. Ninguna posibilidad. Y el ensayo es muy interesante. Es muy interesante porque se agarra el motor, se le hace una carpita, y por algún medio se genera alguna chispa adentro. Y esta carpita
se la llena toda de un spray de derivado de la nafta, de todo ese tipo de cosas. Genera la chispa adentro y esto no tiene que generar ningún tipo de ignición de nada. Quiere decir que al motor no le entra ningún tipo de gases. ¿Sí? Así que Sí, bueno, eso ese ensayo nos faltó Capelletti. En seguridad y higiene que lo hacían. Lo hacía, claro, lo hacía conmigo en la facultad. Lo hemos hecho. Aunque él ha trabajado para YPF, capaz que lo veo ahí, pero yo lo he hecho en un laboratorio. No, pero Daniel estaba en ese tiempo en el laboratorio con nosotros, así que seguramente eso. Bien. Y acá falta algo más que yo pasé por alto, que es la clase de aislación. ¿Qué es la clase de aislación? Acá está, clase F. ¿Qué es la clase de aislación? Ahí está. La clase La del temperatura bobinado. máxima del aislante, del barniz aislante. Es el tipo de barniz que tiene. Claro. Clase F. Entonces, buscamos clase F, dice 155 grados de temperatura final. Profe, ¿vio la chapa de al lado? Sí, Dice 220, 380. sí. ¿En qué cambia, digamos, que cuando yo tenga el valor 380, o sea, un valor mayor de tensión en triángulo? O sea, entiendo que voy a tener una cupla mayor. En triángulo, $220. Perdón, déjame ver. 80. No. Servicio S1. Ah, es muy chiquitito, 0,75 caballos trifásico. No, dice en 220 va a estar en triángulo y para funcionar en 380 en estrella. Esto es 380 y en 220 en triángulo. Es eso. Ah, ok, está invertido ahí en la chapa, ¿no? Está como 220, 380. IP44, estos son motores viejos, IP44. Normalmente están mejores. Bueno, servicio de funcionamiento S1. Bueno, Corradi, Corradi, no, Corradi, sí, Corradi es el que ahora es WEG. Esta fábrica la compró WEG y es donde está en San Francisco, en Córdoba. Bueno, tiempo de arranque de la máquina. Es la diferencia, ¿ves cómo tiene esta cupla acelerante? La máquina, la diferencia entre esto y esto, es la variación de cupla, ¿para qué? Para poder acelerar la máquina, ¿sí? Entonces el tiempo de arranque es el momento propio de que arrancamos la máquina hasta que alcanza la velocidad nominal. El tiempo de arranque es no lo vamos a calcular, pero bueno, es una condición complicada porque nosotros estamos sometiendo a la máquina a un I cuadrado T, o sea, corriente al cuadrado por el tiempo, donde, bueno, básicamente lo que estamos introduciendo en la máquina es un calor importante, es decir, una energía térmica importante. ¿Sí? Entonces, bueno, eso, si yo tengo máquinas con tiempo de arranque es largo, hay que ver cómo es el régimen térmico. Entonces, por eso se especifican con tantos arranques por día o tantos arranques por hora para justamente trabajar con el régimen térmico.
Bien, influencia de armónicos superiores en lo que son las cuplas. No vimos mucho de armónicos, pero si aparecen armónicos superiores, me generan también distorsión en la cupla. Bien, con esto terminamos la máquina sincrónica, vamos a hacer ejercicios, vamos a tomarnos 10 minutitos, ¿le parece? Y vamos a pasar a ver otra parte de la máquina sincrónica, que es motor monofásico. Con esto vamos a terminar vamos a ver el motor monofásico, un poco de la teoría, los distintos tipos de motores monofásicos, y con esto sí terminamos la máquina sincrónica. Y aquí vemos un motor monofásico, vemos algún motor más, y ya avanzamos con máquinas especiales, cosa que terminamos y nos queda la máquina sincrónica para seguir. 10 minutitos y seguimos. Dale. Vamos a continuar con motores monofásicos de inducción, que bueno, es un motor importante. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, es el motor que está en todas nuestras casas, en las oficinas. ¿Con qué? Bueno, con un aire acondicionado, con la heladera, con el lavarropa, con el lavavajilla, con la bombita para que nos suba el agua. Bueno, está en todos lados, ¿sí? Entonces, con la bomba de la pileta. Bueno, ese motor monofásico es importante porque, bueno, tiene una participación en la vida de las personas de vital importancia. Bueno, acá podemos ver un motorcito común, son motores de bajo rendimiento, un motor común. Bueno, acá sí el rotor es jaula de ardilla, como lo pueden ver. Acá pueden ver todas las barras y los anillos. Y el estator es igual al de un motor asincrónico trifásico, nada más que tiene una sola fase. Bien, acá podemos ver un motor, la parte activa del rotor, acá van las bobinas del estator, un capacitor que después vamos a ver para qué está, y el ventilador que ya está. Bueno, y acá vemos un motor de un equipo didáctico. Este que lo veo acá es un motor de un equipo didáctico, este es de origen español. Que tiene para hacer algunas pruebas, nosotros ya los tenemos, así que vamos a hacer las pruebas de los monofásicos. Bueno, puede ser un motor bipolar o un motor de 4 polos. Acá están las distintas formas. Los polos van a determinar la velocidad de la máquina. Bien. La dificultad que tiene un motor asincrónico monofásico, fundamental, es que al ser una sola fase no hay campo rotante. Si no hay campo rotante, ¿qué pasa con la inducción en las barras del rotor? No hay inducción. No hay inducción, no tenemos campo rotante. El campo de esta máquina es un campo pulsante, es un campo pulsante como lo podemos ver acá en esta figura. Para diferentes tiempos, no encuentro mi lapicera, ¿qué la he hecho? Acá está. Para diferentes tiempos, perdón, ahí, bueno.
Vamos a suponer que esto es y lo voy a hacer con otro color. Para diferentes tiempos, este campo está pulsando. Por ejemplo, para el tiempo 1, para el tiempo 2, para el tiempo 3 acá abajo, el tiempo 4 acá, y luego se invierte. ¿Sí? Entonces este es un campo que pulsa. Este es un campo que está pulsando. Está pulsando con la dirección preferencial que está dada por las bobinas del estator, ¿sí? Vamos a suponer que el estator tiene estas bobinas, vamos a poner que son esta y esta. Bueno, esto genera un campo, vamos a suponer así, y estos otros así. Bueno, para esta dirección preferencial, que sería esta que estoy dibujando acá, el eje del estator, magnético por supuesto, ese campo está pulsando. Entonces, si está pulsando, ¿qué le va a pasar al rotor? El rotor va a vibrar. No tiene ningún campo, no está atravesado por ningún campo rotante, por lo tanto, no se va a inducir ninguna FEN. Si no se induce ninguna FEN, no se induce corriente en las barras de ese rotor, no tiene cupla de arranque. Dificultad de esta máquina: no tiene cupla de arranque. Entonces, por eso que cuando a veces no nos funciona la heladera o no nos funciona el aire acondicionado, vienen, y una de las fallas comunes es el capacitor. Bueno, porque el capacitor está hecho para que arranque. ¿Qué pasa? Un campo pulsante, no lo voy a demostrar acá, pero un campo que pulsa, puede dividirse, como lo muestra acá la figura, puede dividirse en dos campos que rotan con la misma magnitud, pero con la misma velocidad, pero inversas. O sea que serían como campos que están rotando con la misma magnitud, en el mismo tiempo y velocidades contrarias. ¿Qué quiere decir? Que se están anulando permanentemente. Por eso que no tiene cupla de arranque. Entonces, es como si en la máquina yo tengo, con esos dos campos, un campo que es directo, que tiene que ver con uno de los sentidos de giro, y un campo inverso. Había dicho que, perdón, habíamos dicho que la maquinita entonces tenía un campo que se dirige en un sentido y un campo que se dirige en el otro sentido, a menos n y a más n, ¿sí? Y que se anulan para todos los tiempos permanentemente. Entonces, uno genera un campo directo, un campo en sentido directo, y otro genera un campo en sentido inverso, ¿sí? Acá está el de sentido inverso de línea punteada y el de sentido directo de línea punteada, como si fueran dos motores asincrónicos. ¿Qué pasa? La resultante de ambas, ¿dónde está? Y en este punto es 0, que sería en el momento de arranque. Recuerden que esto es cupla y esto que está acá es velocidad, ¿sí? Entonces, en el momento del arranque es 0. ¿Por qué? Porque se anula el campo en sentido directo y el campo de sentido inverso. Uno para cada lado. Bien, por eso que si ustedes agarran un motor monofásico que no arranca, ni lo tocan con la mano al eje, va a salir para el lado que lo tocó, va a arrancar. ¿Por qué? Bueno, porque se impone o esta cupla sobre la otra, o esta sobre la otra.
Cualquiera de las dos supera a la anterior, rompe ese equilibrio y la máquina gira. Bueno, acá tendrían en rojo, en negro, esto es un campo directo, campo inverso, y la azul, el resultante. Entonces, en el origen, esto es cupla y esto es velocidad, para N0 no tiene cupla de arranque esta máquina. Una máquina normal, ¿dónde estaría? Acá. Tendría esta cupla de arranque o esta cupla de arranque. Bueno, esta máquina no tiene cupla de arranque, entonces es la dificultad que tiene el motor monofásico, que no tiene cupla de arranque. Bueno, como la máquina monofásica, la potencia instantánea resulta pulsante, lo que se traduce en oscilaciones del par desarrollado para este tipo de motores, ¿sí? Es pulsante. Bien. Bien, pero bueno, acá se ve claramente el campo directo y el campo inverso. Bueno, esta es la consecuencia que esta maquinita no tenga cupla de arranque. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que ayudar a generar las condiciones para que exista un campo rotante. Recordemos, ¿cuándo existía un campo rotante? ¿Cuándo existía un campo rotante? Y, por ejemplo, si yo tengo una máquina trifásica y pongo una fase R, a 120 grados tengo que poner la fase S. Y a 120 grados tengo que poner la fase T. Si yo a esto las alimento con corriente, ¿sí? Me va a generar un campo que va a girar a la velocidad de sincronismo, que es lo que veíamos en el video de la máquina, cómo gira, que es lo que induce en el rotor y hace que se genere una FEN, una corriente, y como consecuencia de ello, una cupla, una fuerza sobre las patas. Bien. Profe. Sí. Y a su vez también tiene que ser un sistema equilibrado, ¿no? Sí, por eso está RST. Si yo lo mido desde el punto de vista de las corrientes, sería así. Tiene que ser equilibrado, simétrico y equilibrado. Bien. Ahí tendría IR, IS e IT en un sistema trifásico. Bueno, la condición para la formación de campo rotante es 3 bobinas separadas 120, o cuando tengo un campo bifásico, 2 bobinas desfasadas 90 grados. Y de esta forma también tengo un campo rotante, ¿sí? Para bifásico sería esta condición. Bien, entonces, recuerden que yo solamente tengo una acá. Yo solamente tengo esta y tengo esta. Tengo una. Bueno, voy a generar esta, que sería para un campo bifásico y donde tendría campo rotante, la tengo que generar ficticiamente. ¿De qué forma? Y lo puedo generar desfasando la corriente para un lado, desfasando la corriente, adelantándola, por ejemplo, con el capacitor. ¿Para qué? Para que se asemeje bastante a un campo o a una máquina bifásica imperfecta, porque el desfasaje no es 90 grados. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Podemos utilizar un bobinado auxiliar, ahora vamos a ver. Ese bobinado auxiliar puede tener un capacitor o puede aparecer una espira de sombra. Entonces, con un bobinado auxiliar, que van a tener diferentes vueltas, es como si yo tuviera, esta sería mi maquinita, es como si tuviera con diferentes vueltas 2 corrientes, ¿sí? 2 corrientes, al tener diferentes impedancias, que van a estar atrasadas respecto de la tensión de alimentación, pero esas 2 corrientes me generan un campo, un campo bifásico,
rotante imperfecto. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, con estas máquinas no voy a tener la característica que tenía con las otras máquinas trifásicas, pero van a ser lo suficientemente importante para poder arrancar la máquina. Entonces, esta es la tensión que aplico. La tensión aplicada. La tensión aplicada. La corriente, porque es una máquina que es inductiva. Y al tener dos bobinados, tengo una corriente permanente, puede ser, y una corriente del bobinado de arranque. Bien, estas condiciones me permiten, con estas dos corrientes que van a estar desfasadas, me permite ya que la cupla no sea cero, ¿sí? Entonces, le estoy agregando, como si fuera un bobinado auxiliar, que me genera ese campo rotante y la máquina me la hace, me hace, voy a tener la presencia de una cupla de arranque. Bien, no sé si alguna vez alguien le cortó el pasto a su abuelita con las máquinas que tenían un interruptor centrífugo. Yo los he escuchado hablar, pero la verdad que no desarmé ninguno. O sea, miento, he desarmado alguno, no lo he vuelto a podido armar, digamos. Bueno, yo en mi casa tenía una máquina con interruptor centrífugo, acá está. Sí. Entonces, ¿qué hacía? La máquina arrancaba, entonces ese bobinado auxiliar no era para corrientes permanentes, entonces la hacía arrancar. ¿Por qué? Porque tenía dos corrientes, tengo dos corrientes, es como si tuviera dos campos. No están totalmente desfasadas, pero bueno, suficiente para arrancarla. A determinada velocidad cortaba y ya me quedaba con el bobinado de marcha o el bobinado permanente. Bueno, esta era la máquina, un motor monofásico con bobinado auxiliar de arranque, exclusivamente para arrancar la máquina. Bueno, ahí tienen una, que todavía la pueden ver en algún lugar, puede haber. Acá está. Acá está el interruptor centrífugo, acá está cómo funcionaba. Bueno, son cosas que ya están superadas. Arranque de máquina con bobinado auxiliar y capacitor. Bueno, a uno de los bobinados le metía un cable, ya, porque actualmente. Bien. Interruptor, seguimos con interruptor centrífugo, pero también con un capacitor. Entonces, la corriente la estoy, fíjense, la corriente de línea es esta, y tengo una corriente acá, en uno de los bobinados, pero miren la otra corriente donde está. Totalmente desfasada, casi 90 grados. Esta IA que viene por acá, esta IA. ¿Por qué? Por este capacitor. Entonces mejoró muchísimo. Ahora sí es como si tuviera un campo bifásico. Y bueno, acá está. La característica va más arriba, antes la tenía por acá, va más arriba, la hago arrancar. Acá la corto con el centrífugo, con lo corta ahí, y luego me quedo con la característica de mi maquinita. Vamos a suponer que la carga se equilibra ahí. Arranque con bobinado auxiliar y capacitor. ¿Qué deben saber de esto? Nada, simplemente este fasorial. Fundamentalmente interpretar este fasorial. Tengo una tensión con una corriente en atraso
y después los dos componentes, de la corriente del bobinado permanente y del bobinado auxiliar. Bien. La máquina que tenía yo era esta, porque tenía capacitor y interruptor centrífugo. Seguimos. Máquina con bobinado auxiliar y capacitor. Perdón. Acá ya hay un problema que no lo vamos a ver. Acá hay otro problema. Esto ya se los voy a dejar para que lo podamos desarrollar o lo van a desarrollar con Anita. Bien, otra posibilidad, que estos lo deben haber visto. ¿Estos saben dónde están? En las bombitas de... Estos están en las bombitas de los lavarropas. Y en algunos motorcitos más chicos están estos, con las espiras de sombra. Bueno, ¿qué pasa? Acá esto, lo que estamos haciendo, acá está cortocircuitando con un anillo esta parte. Lo que tendría que ser el polo, ¿sí? Lo está cortocircuitando acá con una espira en cortocircuito. Entonces, ¿qué hace? Hay una parte del flujo que se va a concentrar por acá y otra que viene por acá. Lo que hace es dividir el flujo en dos. Esa división del flujo, esa distorsión que le produce, hace que, nuevamente, la máquina vea como si tiene un bobinado principal y un bobinado auxiliar. Bien. Perfecto. Entonces, bueno, esto hay todo un juego de flujos de la FEN generada en esta espira de cortocircuito. Entonces, vamos a decir, esta acción retarda los cambios de flujo para uno de los casos. Retarda los cambios de flujo y en definitiva, siempre lo que estamos tratando de generar son dos componentes de flujo. ¿Para qué? Bueno, para que la máquina parezca que tenga un campo rotante. Recuerden que teniendo a 90 grados los dos aportes de fuerza magnetomotriz, se me genera rápidamente un campo rotante. Bueno, de esta forma podemos trabajar. Estas maquinitas tienen bajo par de arranque, ahora lo vamos a ver, tienen un bajo par de arranque, tienen bajo rendimiento, bueno, pero no sirven para lo que la estamos utilizando, por ejemplo, para una bombita de desagote, no sirven. Acá están, acá están, la pueden ver, bueno, acá está un poquito más sofisticada, pero esta es clásica, esta es de un lavarropa de los modernos, incluso, que tienen este tipo de bombita. Es un motor de construcción muy simple, pero, insisto, de baja cupla. No le van a poner que arranque algo medio pesado, no lo va a arrancar. Fíjense que una bombita de desagote arranca prácticamente en vacío y después empieza a trabajar. Bueno, veamos... La que estaba hacia la derecha era la de... con los anillos. Con la espira esta, sí. Ah, ok. Es la que está a la derecha de todo, ¿no? Acá. Sí. Acá están los anillitos cortocircuitados, sí. Bueno, vamos a la parte difícil. El circuito equivalente del motor monofásico. Se los cuento de antemano. Si yo tengo un campo inverso y un campo directo, bueno, esto se va a ver reflejado en el circuito equivalente de la máquina. O sea que voy a tener un estator que es común, que ya lo conocemos, un estator que es común, que ya lo conocemos, y luego voy a tener un circuito equivalente para el campo directo y otro para el campo inverso. Acá está, los dos campos que están acá. Bien. Si considero el campo directo, la velocidad y la máquina está
girando en el sentido del campo directo, es igual que un campo de un motor asincrónico. El resbalamiento va a ser el mismo. Acá lo ven. El resbalamiento va a ser el mismo. Pero si yo considero el campo inverso, se invierte la velocidad y el resbalamiento, en vez de ser S, termina siendo 2 menos S. ¿Sí? 2 menos S. Termina siendo el resbalamiento 2 menos S. Y el resbalamiento de la máquina con el campo directo, resbalamiento directo es el resbalamiento que conocemos. Campo inverso, el resbalamiento del campo inverso es 2 menos S. Es la única diferencia. Entonces voy a tener un circuito equivalente para la máquina. Acá está el bobinador principal, y ahora les presento el circuito equivalente total. ¿Dónde? Voy a tener R1 y X1, que era la misma que teníamos con la máquina asincrónica, y luego tengo los dos campos que están presentes, un campo directo y un campo inverso. Tengo la FEM del campo directo y la FEM inducida del campo inverso. ¿Se acuerdan? O sea, estoy haciendo este ejercicio desde acá. Ahora, de acá para allá, en la máquina trifásica yo veía esto. ¿Sí? Bueno, en la máquina monofásica tengo que tener en cuenta los dos campos. Y lo mismo, esta FEM tengo que tener en cuenta las dos. Y acá están. Y el circuito equivalente se toma la mitad de la reactancia en el rotor, ¿sí? La mitad de la reactancia de dispersión, la mitad de la resistencia. ¿Se acuerdan que siempre cuando mirábamos de acá para allá era R'2 sobre S, la resistencia total? Bueno, en el campo directo va a ser esta, esto es campo directo. Pero en el campo inverso ya no vale más de S. ¿Cuánto vale ahora? Ahora vale 2 menos S. Bueno, entonces la resistencia que veo de allá para acá, en el inverso, es R'2, 2 menos S. ¿Sí? Así de simple. Bueno, obviamente todo es la mitad, todo se considera la mitad. Y acá tienen el circuito equivalente de un motor monofásico. Bueno, yo les diría, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que lo sepan y lo interpreten y lo vean. Ahora, les voy a mostrar el cálculo de un problema con este tipo de motor, pero yo voy a tratar de no tomarles esto, porque a mí me parece que ya acá podemos trabajar con simulaciones, podemos simularlo esto en Simulink, en varias cosas, y no tiene sentido hacer los cálculos, que son tediosos, pero son fáciles. Entonces, por ejemplo, podría llegar a calcular para determinada tensión y determinada corriente, la cupla que ejerce tanto el campo directo como el campo inverso. Entonces, miren, tengo que sacar la impedancia del campo directo. ¿Sí? La impedancia, este es el campo directo. Y este es el campo inverso. Miren, la impedancia del campo directo, ¿quién es? Esta más esta en paralelo con esta. Bueno, acá está. ¿Sí? Es un choclo. ¿Y el campo inverso quién es? Esta más esta en paralelo con esta. Acá está, el directo y el inverso. Es tedioso, pero es fácil de trabajar, es más para ejercitarse. Bueno, y con esto puedo obtener,
por ejemplo, la corriente de entrada. La corriente de entrada es la tensión, ¿sí? La corriente de entrada es la tensión dividido... perdón, ¿hay hinchas de Boca acá que quieren ir a ver el partido? ¿A qué era el partido? A las 9:15. Yo soy de Boca, profe. Pero bilardista. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Necesito anotar unos porotos ahí, me parece, ¿no? Ahora sí. Bueno, porque el tema que ahora están cuestionando a Bataglia y qué sé yo, que esto, que el otro, yo no entiendo para qué lo echaron a Russo. O sea, en los últimos 5 años padecen a River porque les ganan, juegan a la bolita y les ganan. Ni hablar de la final que perdieron y algunas cosas más. Eso no hablé. Tuvo que venir un técnico con pasado en una escuela de fútbol, que sabe lo que son ganar clásicos, y se terminó la joda. No le ganaron más, se eliminaron y lo echan. Yo no entiendo, la verdad, no lo entiendo. Lo de Boca no lo entiendo. No se entiende. Lo echan. Bueno, vamos. Lo sacó campeón de la Libertadores ruso. Bueno, ahí tenían el gran Gotardi de ayudante de campo. Bueno, fíjense lo fácil que es sacar la corriente del motor. La tensión dividido las dos impedancias. Pero para eso es este choclo y este choclo. Entonces, ¿ven qué fácil de trabajarlo? ¿Ven qué fácil trabajarlo? Bueno. Pero yo no se los voy a pedir, pero sí quiero que sepan cuál es el modelo equivalente. Bueno, obviamente, siempre con la máquina tenemos que trabajar con las potencias entregadas, las internas y las cuplas. Bueno, habíamos dicho que la potencia para transferir, ¿quién era? ¿Quién era de este circuito? Si esto era R'2 sobre S. Lo que se transfería desde acá para allá, ¿quién era? En la máquina sincrónica, 3 y '2 al cuadrado, R'2 sobre S. La potencia y que acá se lo transmiten mismo. entre hierro, ¿no? Claro, de entre hierro. Pejera. Bueno, y acá lo mismo. I1 por 0,5 de R directo o I1 por 0, bueno, acá está, y la otra por la directa y por la inversa. Lo mismo las cuplas, ¿sí? Lo mismo para las cuplas. Lo mismo para las cuplas, lo mismo para la potencia entregada. Pero ahora, ¿qué pasa? La potencia entregada va a ser la potencia entregada directa menos la potencia entregada inversa. Bueno, acá la tenemos. La cupla entregada, la cupla directa menos la cupla inversa. Si acá teníamos a las dos, ven que es simple, que es una cosa muy simple de trabajar, pero muy tediosa en cálculo, por eso yo prefiero que sepan bien los esquemas, que sepan bien cómo se desfasan las corrientes, por qué el principio de funcionamiento, y después vamos a hacer algún cálculo, si vamos a hacer uno solo, completito, así les queda todo completo. Bueno, vamos terminando, así pueden ir a ver su partido. Entonces, como les decía, para un lado y para otro se anulan permanentemente y la característica es la azul. Ahora, yo agarro un motorcito de esto, lo giro un poquito con la mano y va a arrancar para un lado. Lo giro para el otro, va a arrancar para el otro. O campo directo o campo inverso. Por eso les decía que cuando no arrancan las máquinas, muchas veces los técnicos tienen mala voluntad o se avivan y dicen, no, se quemó el motor, y es el capacitor, Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, acá entonces tenemos los valores de las cuplas. La cupla directamente es 0,5 de I1 cuadrado, R directo menos R inverso. Y bueno, y con esto puedo trabajar esta cupla. Acá tengo el desarrollo de la máquina
que me pide determinar tanto las pérdidas, determina la corriente en el estator, el factor de potencia y la potencia de salida, la velocidad, el par, el rendimiento, cuando opera a valores nominales. Bueno, este ejemplito ya lo he hecho un montón de veces, y bueno, básicamente teniendo z directa y z inversa, empezar a jugar con las ecuaciones que les di recién. Terminamos con la máquina. Aprovecho y ya en 5 minutos le comento que existen motores monofásicos especiales. Uno de ellos es el motor de reluctancia. Acá lo ven, el motor de reluctancia. Este motor lo que hace es, arranca como motor de inducción con un bobinado auxiliar. Entonces, aparece un par de reluctancia que tiende a alinear al rotor con la excitación del estator en la posición de mínima reluctancia, ¿sí? Respecto de la onda de flujo giratorio. Bueno, esto se pone en marcha y en determinado momento el rotor va a entrar en sincronismo y va a funcionar a la velocidad sincrónica. Durante ese proceso van a aparecer dos pares, el par de excitación y el par de reluctancia, por la variación de la reluctancia del circuito, pero bueno, son motores que andan muy bien. Lo que sí, bueno, acá vemos sin cupla de arranque, al ser un motor con reluctancia variable, según la posición del rotor, que va a tener diferentes reluctancias, es el valor que puede tener en diferentes cuplas de arranque. Pero bueno, va a arrancar y luego la vamos a pasar a la característica normal. Bueno, la característica, fíjense, siempre sin cupla de arranque. Bueno, también están los motores de histéresis, es decir, con el rotor con histéresis, lo mismo, hay un desfasaje, una distorsión del flujo, lo que básicamente hace que se genere una cupla constante, y bueno, son motorcitos, estos son de muy baja potencia, estos motores son de baja potencia y son motores sincrónicos. Fíjense que el par respecto de la velocidad siempre es constante para la velocidad de sincronismo. Y por último, el motor monofásico serie universal. Ya lo vimos, este es el motor de corriente continua, serie, pero alimentado con tensión alterna. ¿Dónde está este motor? En nuestras casas, en un montón de otros lados. La licuadora, la batidora, la aspiradora, bueno, en todo lo que es línea blanca van a tener este motorcito serie universal. En la agujereadora, en la lijadora, en bueno, taladro, ¿qué otra cosa más pueden utilizar? ¿Qué otra cosa más utilizan con estos motores? La moladora, en la ingletadora, bueno, en todas esas máquinas tienen este motorcito, motor universal, motor monofásico, serie universal, ¿sí? Bueno, es la misma característica del motor de corriente continua, pero para corriente alterna baja las características, es mucho menos eficiente, la tienen acá, esta para corriente continua. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les di de las máquinas de los ferrocarriles? ¿Sí? Bueno, tiene menos rendimiento, pues justamente la conmutación en alterna le hace bajar, va a tener menos flujo, pero bueno, es un motor que anda perfectamente bien y sirve para todos los menesteres domésticos, de gran ayuda para los grandes cocineros como quien les habla. Profe, Sí. ¿el motor monofásico de inducción es el que se usa para bombear agua? Exactamente,
el que vimos hoy. Y este Sí. se usa para amoladoras, para licuadoras, aspiradoras, para todo ese tipo de cosas. Bien. Bueno, y acá está las diferentes tipos de potencias de salida para diferentes tipos de máquinas, ¿sí? Bueno, en realidad estamos comparando la eficiencia en función de la carga, de lo que están entregando y lo que es la eficiencia. Eso sería, tendría que ser la eficiencia, ¿no? Bien. Bueno, acá el motorcito de histéresis y reluctancia son los que tienen mejores rendimientos, y los de espira de sombra, como les había dicho, son motores que son ideales para cumplir el propósito, pero tienen bajo rendimiento, son de baja potencia, pero bueno, pero sirven. Bueno, con esto terminamos la máquina asincrónica. Pueden quedar algunas cosas, les voy a ver si les puedo, bueno, después les voy a dejar algún enlace para que se bajen los catálogos de web y de